Bienvenidos 5 minuteros, 5 minuteras a una nueva reseña iniciática en nuestro canal en 5 minutos roll. Ya sabéis que esta es esa sección que dedicamos a, reseñar, analizar, echar un vistazo detallado a las diversas cajas de inicio, starter sets, beginner box, los distintos nombres que tienen, pero todos son a fin de cuentas el mismo tipo de producto, que se sacan tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Últimamente estamos analizando más cajas a nivel internacional porque es cierto que a nivel internacional salen muchas más de las que nos llegan a nosotros en castellano. Incluso algunas pues las analizamos antes en inglés y luego más adelante acaban llegando en castellano. Así que, aunque ese sea el caso, la reseña al final vale también la pena. Si a futuro le tienes echado el ojo a una caja, quédate con nosotros y escúchala porque siempre se aprende algo y está muy bien. Menuda introducción más guapa acabo de hacer, ¿no? En fin, chorradillas aparte, vamos a hablaros hoy, como ya lo sabéis porque habéis entrado a este vídeo, tenemos una portada bien maja que lo dice, del starter set de Wrath and Glory. Wrath and Glory es el nuevo juego de rol basado en el universo de Warhammer 40.000, ese gran mastodóntico universo creado para el juego de miniaturas del mismo nombre por Games Workshop, que tiene millones de fans en todo el planeta, que ha dado a luz a videojuegos de todo tipo, que incluso ha llegado a salir alguna que otra película un poco chustera, y muchas novelas, muchas miniaturas, y por supuesto, de nuevo, juegos de rol. Veníamos de una serie de juegos de rol que dejaron el listón muy alto por parte de Fantasy Flight Games, y ahora Ulises Spiele se encargó de la licencia de Warhammer 40.000 y parió Wrath and Glory. Este es el starter set de ese juego. Cabe recordar que esto no es una reseña del manual básico, que en algún momento se la haremos porque es un manual que yo creo que merece una reseña en este canal, tanto en su versión de Ulises Spiele como en su futura versión de la editorial Cubicle 7. ¿Por qué? Porque este juego ha sido bastante polarizante, ha tenido, en su cortísima vida, recordemos que ha salido este mismo 2019, ha tenido una historia un poco movidita, y Ulises Spiele ya no son los poseedores de la licencia, ahora es Cubicle 7, que también tienen Warhammer Fantasy y Warhammer Age of Sigmar, los encargados de coger este juego que parió la editorial alemana y mejorarlo en la medida de lo posible y seguir dándole vida con suplementos y futuros productos. Pero eso es a futuro. Ahora mismo vamos a analizar lo que ha sacado Ulises Spiele y en este caso el starter set, que después nos mandaría al manual básico. Y como siempre vamos a ver los contenidos de la caja, vamos a ver los libretos de la misma en digital y al final haremos una valoración de este canal, de qué opinamos del producto, si cumple su función de ser un producto introductorio para nuevos aficionados al rol, si es una buena caja, si es una mala caja, si vale lo que cuesta, si no vale lo que cuesta. Un montón de preguntas que esperamos responderos. Así que, como siempre, de nuevo, vamos a empezar con lo que es la parte física. Vamos a reseñaros qué contenidos tiene la caja, en qué formato nos viene, cuál es la presentación, cuáles son los materiales. No me enrollo más y vamos a verlo. Bueno, pues tal y como os adelantábamos, vamos a ver la parte física de esta caja, cuáles son sus contenidos y cómo es en sí misma la caja si la compráis en tienda en físico y no solamente en digital. Así que vamos con ello. Lo primero que tenemos que ver y tener en cuenta es, como siempre, el material de la caja, de qué está hecha. En este caso no estamos ante una caja de estas duras como sucedía con la de Warhammer Fantasía, por poner un ejemplo, sino que en su lugar estamos ante las cajas de cartón así malucho que podemos ver en nuestro país en juegos como las cajas de inicio de los diversos títulos de Star Wars o la Leyenda de los Cinco Anillos. Es decir, ese tipo de cartoncito malo y
que, que se estropea bastante rápido, es quizá lo que no me gusta. Fijaros, apenas tiene ningún tipo de uso esta caja, ya tiene sus pequeñas muescas en las esquinas y demás. No es el más resistente de los materiales, ¿no? Dejámoslo ahí. Este tipo de cajas que vienen en este envase, vamos, de este material, de este cartón malo, a mí son las que más me desagradan a la hora de presentarlas. Prefiero un cartón más duro, más consistente, porque primero por la resistencia, ¿vale? Aguanta mucho mejor el tiempo y el trajín que le puedas dar a la misma. Y segundo también un poco por presentación visual, pero bueno, eso sería más secundario, sobre todo es el tema de la resistencia que pueda tener la caja a- al paso del tiempo y al uso que se le dé, y en este caso con estas cajitas pues es mucho más fácil que se vaya estropeando con el tiempo. Le he dado la vuelta porque, bueno, aquí no lo he dicho, pero bueno, se puede ver perfectamente la portada con esta agente de la Inquisición y este marín espacial disparando no sabemos a qué, entendemos que a unos orcos, más que nada porque se puede ver una especie de estandarte orco a la espalda, así que deben de estar en algún tipo de fortaleza orca y bueno, la portada es así, ¿no? El título del juego y el starter set, que es lo que estamos analizando en esta ocasión. Pero decía que le había dado la vuelta para ver la contraportada. Bien, puntos negativos. Aquí nos aparece una breve sinopsis de lo que sería este juego y qué tipo de aventuras vamos a encontrar en él. Y una descripción de todos los contenidos de la caja. Le falta, a mi gusto, le falta una imagen que suele ser muy bien recibida en este tipo de productos y que casi todos lo suelen tener. Una imagen con cuáles son los contenidos desplegados. Para que tú, si esto está envuelto, lógicamente tú en una tienda esto no lo puedes abrir, pues puedas echar un ojo de exactamente cuáles son los contenidos, puedas saberlo visualmente y no solamente con la descripción que te aparece aquí en cada una de estas líneas. Así que ya digo que a nivel de presentación no está siendo la mejor caja que hemos reseñado en este canal. Vamos a proceder a su apertura y a ver qué nos encontramos en su interior. Bueno, voy a pasar primero con lo que pueda caer por aquí, que vamos a decir que lo primero es un set de dados que voy a proceder a sacar de esta bolsita para que se puedan ver mejor. Son dados de 6 caras, vienen 10 dados, ¿vale? Son dados de 6 caras corrientes. La única diferencia es que, bueno, están personalizados para el juego, pero se pueden utilizar en cualquier tipo de dado de 6 caras en las partidas. No requieren símbolos especiales. La única diferencia es que hay uno que siempre tiene que ser de color distinto o tamaño diferente para diferenciarlo del resto. Sería el dado de ira. Si hablamos ahora un poquito de las reglas, explicaremos para qué sirve. Pero ya digo, son dados normales, la única diferencia que tienen es que, bueno, con el número viene una serie de cráneos y el 4, el 5 y el 6 tienen esta especie de corona de púas que marcan los iconos, que vienen a ser los éxitos de la tirada. El 4 y el 5 tiene una corona y el 6, como vemos, tiene doble, una arriba y una abajo, porque marcan dos iconos, dos éxitos. Son, insisto, dados normales, de buena calidad, que vienen personalizados especialmente para el juego, eso es positivo. Pero bueno, no tienen mayor historia y podemos jugar el juego con dados de 6 normales. Pero se agradece que la caja traiga estos dados personalizados. Normalmente siempre han de traer dados, esto es obligatorio. Pero bueno, si están ya personalizados, pues punto positivo que se lleva. Vamos a ver qué más nos encontramos. Tienen que caer más cosas por aquí. Lo otro que tenemos es esta bolsa de tokens
que voy a proceder también a sacarlos de la bolsita. Y aquí ya vamos a tener un cambio importante con respecto a otro tipo de cajas de inicio que nos hemos encontrado y hemos reseñado en este canal. Y es que todos estos tokens que tengo aquí, voy a despegarlos en la mesa un poquito, son suficientes para las aventuras y personajes que trae la caja. Incluso hay bastantes más de los necesarios. La particularidad que tienen es que, al contrario que en muchas otras cajas de inicio, en las que los tokens están realizados en material de cartón troquelado, son básicamente de cartón, aquí los tokens son acrílicos. Voy a ver si se pudiesen ver de la mejor manera posible. No tiene esto puesto el autofocus, así que es jorobado. Pero bueno, son acrílicos, tienen como una especie de cristalcito y demás. Que bueno, al final no dejan de ser de mejor calidad que unos tokens normales, pero siguen siendo tokens. El uso que les vas a dar es el mismo que le podrías dar si fuesen de cartón, con la salvedad de que estos son de un material acrílico que, bueno, pues siempre queda a lo mejor más bonito que en mesa. Perdón, que en tokens de cartón, pero insisto en estas cosas porque cuando hagamos la valoración final hablaremos del precio que tiene esta caja y entonces volveré a estos elementos. De momento, tan solo saber que vienen todo este número de tokens, que son muchos, y todos ellos acrílicos. Nada de láminas de cartón troquelado, como en la inmensa mayoría de cajas de inicio, por otra parte. Y a partir de ahora ya no habrá más bolsitas con contenidos, todo será algún tipo de libreto. Lo principal, la caja trae unos cuantos mapas que curiosamente sirven para la aventura, pero en la aventura no necesariamente aparecen. Luego explicaré esto con más detalle. Voy a intentar desplegarlos un poco para que se puedan ver en la medida de lo posible, claro. Bueno, aquí tenemos una especie de guarida orca, ¿vale? El mapa es más grande y están todos lógicamente con sus cuadrículas correspondientes. Si le damos la vuelta, pues hay otro mapa. Aquí vamos a ver si lo puedo mostrar más o menos. Son bastante grandes, como se puede percibir. Están hechos de un material plastificado consistente, duro. No son un papel cualquiera. Una especie de cartulina plastificada. Y bueno, esto sería una especie de iglesia o nave imperial. Unas estancias imperiales, ¿no? Del trasfondo del juego. Digo que todos estos mapas, luego, curiosamente, a ver si soy capaz de cerrarlo bien, no están en la aventura porque la aventura, como es, no trae los mapas. Pero bueno, si los necesitas usar, pues aquí están. Y en este caso tenemos otro mapa por las dos caras. Una cara es una especie de guarida del caos, de fuerzas demoníacas del caos, y la otra cara no tiene ningún tipo de dibujo y está pensada para que seas tú el que la pintes algo, o en su defecto la uses con algún tipo de escenografía y demás para ponerte a jugar el combate que sea correspondiente y que no esté recogido en ninguno de estos mapas. Incluso esto lo puedes utilizar con el manual básico del juego, de Wrath and Glory. Habiendo analizado estos dos mapas, ¿qué es lo próximo que tenemos? Bueno, pues tendremos nuestros libros de personaje. Hay un total, siempre tengo que contarlos, nunca los cuento antes. 1, 2, 3. Hay 6 personajes. Sí, siempre son 6 personajes, o al menos casi siempre. Hay un total de 6 personajes. Una hermana de batalla, una comisaria imperial, un agente inquisitorial,
una guardia imperial, un sacerdote del Ministorum y un marine espacial. Si nos damos cuenta, es curioso que en Wrath and Glory, en esta caja de inicio, hay más personajes femeninos que masculinos. Es algo que llama la atención porque, curiosamente, es un universo donde parece como que siempre hay más hombres. Pero en este caso han hecho más personajes femeninos que masculinos. Es un detalle que me ha llamado la atención. Los libretos de personaje tienen la ilustración del mismo, así como su nombre y su tipo de personaje, la clase de personaje a la que pertenecen. Por detrás, la historia del personaje, así como algún tipo de dato para unirlo o relacionarlo con el personaje de otro jugador y que tengáis una serie de lazos iniciales para saber cómo podrías actuar con otros personajes del grupo de jugadores. Y ya por dentro, lo que es la ficha con sus estadísticas, sus distintos talentos, sus armas, sus poderes, una pequeña explicación de para qué sirven los puntos de ira, lo justo y necesario y todo lo bastante bien puesto para que cualquier jugador principiante fácilmente pueda entender los valores numéricos de esta ficha de personaje y en mitad de partida sepa más o menos qué puede hacer su personaje, cuando el director de juego le pide una tirada, qué puntuación tiene que aplicar. En fin, que pueda jugar sin ningún problema y sin tener que estar interrumpiendo constantemente la partida por dudas, por no comprendo esto, no comprendo lo otro. En principio son las propias fichas en sí son bastante autoexplicativas en ese sentido. Todas siguen el mismo patrón, ¿vale? O sea, por detrás, como ya he dicho, la historia del personaje, las afiliaciones y los datos de la misma. Estos son los 6 personajes. Y ya pasamos a los 2 libretos que nos viene en la caja. Los 2 libretos los voy a analizar en su versión digital ahora con mayor profundidad. Simplemente destacar, bueno, que viene este, que es el más grueso de los dos, que son las reglas, ¿vale? Pone Beginner's Rulebook, un libro de reglas para principiantes. Ahora entraré más en detalle en este libreto. Y Escape the Rock, que viene a ser la aventura, aunque en realidad son 2 aventuras, como detallaré nuevamente en breve, para jugarlas con esta caja de inicio. En cuanto te leas las reglas, poder ponerte a jugar la aventura con los personajes, con tus jugadores, con los tokens, con los dados, y disfrutar de unas cuantas sesiones de diversión con este Wrath and Glory. Estos son los contenidos de la caja, no trae más. Y más adelante, como ya advertía antes, en la valoración final me meteré con el tema del precio, que creo que es algo bastante importante de esta caja, el tema del precio y los contenidos que trae. Porque a primera vista trae unos contenidos, iba a decir básicos, pero tampoco los quiero considerar básicos, me parecen los mínimos esenciales de cualquier caja, ¿vale? Pero el precio, veremos que no va acorde a todo lo que trae y a los materiales de los que los trae. Bueno, porque estos libros en físico, a ver, veréis que brillan un poco porque la portada, aunque está tapa blanda, está como plastificada y entonces tienen ese brillo y parece así como tener una consistencia un poco más dura de lo habitual. Pero en realidad es una portada de tapa blanda, no son portadas de tapa dura ni nada por el estilo. Las contraportadas, por si os da curiosidad, también verlas. Y con esto, como digo, hemos visto la parte física de la caja. Vamos a entrar a valorar tanto la aventura como las reglas. Bueno, pues vamos a empezar con el libreto de reglas, si os parece, y vamos a empezar a analizarlo en profundidad. Ya sabéis que en este tipo de reseñas, como lo que analizamos en sí mismo es la caja de inicio, no es el manual básico,
no solemos hacer una reseña extensiva, un desglose extensivo de las reglas del juego de rol en cuestión. Eso lo solemos reservar para la reseña del manual básico, donde tiene más importancia hablar cuál es el sistema y cómo funciona exactamente y qué intenta conseguir desde el juego de rol que analicemos en cada ocasión. Salvo honrosas excepciones, como hicimos con la de Cyberpunk Red, porque había mucho interés y uno de los libretos importantes eran las reglas, que sí que desgranamos en detalle todo el sistema de reglas de la misma. En este caso, puesto que uno de los libretos en sí mismo son las reglas del juego, no trae nada más allá de las reglas, sí vamos a entrar un poquito en profundidad en hablar de las mismas. Hay que destacar, que como siempre me gusta hacer, que más o menos las cajas de inicio suelen tener dos formas de presentarte las reglas de juego. Una de ellas es lo que a mí me gusta llamar en plan modo tutorial, que básicamente es una explicación que se dedicas a detallártelas y a presentártelas junto con la aventura, de manera que a medida que estás jugando la aventura vas aprendiendo cómo se juega. La aventura, digamos que va teniendo una serie de escenas que te van presentando poco a poco y gradualmente los distintos sistemas de reglas que tiene el juego. Ese es mi método favorito en una caja de inicio, porque me parece el más didáctico, que es una de las principales cualidades que deberían de tener este tipo de productos. El otro sistema es el que sigue esta caja de Wrath and Glory, que es darte un libreto, ponerte todas las reglas y, como sucede con los manuales básicos de cualquier juego de rol, bueno, pues explicártelas todas de golpe y luego tú ya en partida tendrás que aprender a jugar. Básicamente te las más o menos... No digo que te las vas a memorizar, pero las tendrás en mente, sabrás cómo se juega y a medida que juegues las aventuras en cuestión, pues irás aprendiendo a manejarlas y a gestionar los diversos problemas o complicaciones que vayan surgiendo en partida. Pero no hay un modo tutorial, no hay una explicación gradual de las mismas, sino que te da toda la información de golpe. Bueno, pues como digo, Wrath and Glory sigue este último ejemplo. El libreto de reglas, ya lo he mencionado, es eso, es un libro donde se nos van a exponer las diversas reglas de Wrath and Glory y, al contrario que en otras cajas, que normalmente suele ser unas reglas troceadas, quiero decir con esto, a lo mejor troceadas no es exactamente la palabra, pero sí limitadas, no son las reglas completas. Para tener todo el sistema completo tienes que ir al manual básico. Normalmente te dan lo necesario para jugar o para que vayas aprendiendo, pero tampoco tengas todo el material y te veas abrumado por lo mismo. La sensación que he tenido con la caja de Wrath and Glory, me falta por leer el manual básico, pero tal y como están presentadas a nivel general es prácticamente todo el reglamento sin dejarse cabos sueltos por el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a ir pasando a alguna página para que se pueda ver el interior. Que aunque por ejemplo no te explican cómo se crean personajes, no te explican cómo se crean aventuras, no te explican algún concepto como el de las palabras clave o keywords, o los rangos de poder, los diversos rangos de poder que se pueden utilizar en este juego de rol, sí que tienes todas las reglas de cara a las tiradas, todas las reglas de combate, no están presentadas de un modo más sencillo y fácil de jugar, sino que directamente están presentadas tal y como están en el manual básico. Normalmente esto no me agradaría a mí, a título personal, siempre preveyendo en que este producto debería ser iniciático, debería ser contenido para que el jugador novel no se vea abrumado, apabullado por demasiados conceptos en un primer momento,
Pero también es cierto que el sistema de reglas de Wrath and Glory no es particularmente complejo. No es un sistema de 100 como eran los anteriores juegos de rol de Warhammer 40.000 de Fantasy Flight Games, que tiene una complejidad mucho mayor, hay muchos más conceptos y por tanto de un solo golpe era mucha más información que digerir. En este caso es un sistema de juego mucho más enfocado a la acción, a los combates, que por momentos en algunas cuestiones me recuerda a Dragones y Mazmorras, en otros elementos me recuerda a los juegos de Free Ligan, como pueda ser Mutant, e incluso en otros veo cosas del sistema 2 de 20, como es Star Trek. Es curioso, es una amalgama de ideas de diversos juegos, todo unido, que la verdad es que una de las mayores de los mayores elogios que le puedo hacer al título es precisamente eso, ese sistema de reglas que a mí me parece que está bastante bien, no es particularmente complicado, aunque tiene su profundidad. Y lo único es eso, que sí, que van a ser partidas muy enfocadas hacia la acción y no tanto, bueno, pues al terror, como sucedía con Dark Heresy, la exploración que sucedía con Rogue Trader. En fin. Pasando al libreto, una de las primeras cosas que tenemos en el libreto que me ha gustado muchísimo, que me encantaría que otros libros, sean cajas de inicio o sean manuales básicos, incluyesen, es un cómic breve explicándote el sistema, un par de conceptos del sistema, como serían las tiradas y las tiradas en combate. No hay una gran explicación de las reglas, pero tal y como está presentado, deja muy claro cómo se juega esto del rol, cómo sería una partida, y cómo es concretamente el sistema de tiradas de Wrath and Glory. De un modo muy didáctico, está presentado, incluso con viñetas como estas, donde nos aparece toda la tirada, y ya nos están introduciendo conceptos como que, por ejemplo, los 4 y los 5 son éxitos, y que el 6 es un éxito especial, un éxito exaltado que nos va a dar más puntos. De inicio, antes de que se nos haya puesto a explicarnos las reglas en prosa más detalladamente, como haría un manual, ya nos está soltando conceptos como básicamente que en una tirada de habilidades en Wrath and Glory, para por ejemplo, en este caso, ver en la distancia, ¿no? El personaje de este jugador está intentando utilizar unos binoculares, una especie de prismáticos para ver, localizar unas instalaciones, pero hay bruma, entonces es difícil. Entonces, aquí tenemos al jugador que está diciendo, vale, pues como intento hacer esto, pues tengo que utilizar esta habilidad que funciona con este atributo, luego lanzo tantos dados como puntuación en la habilidad y en atributos sumadas tenga, y en la tirada tengo que conseguir un número de iconos, es decir, un número de éxitos determinado, con la particularidad de que los 6 cuentan como 2 éxitos en lugar de 1, como es el caso de los 4 y los 5. Bueno, pues con esto se nos ha explicado ya la tirada básica de Wrath and Glory de un modo muy visual, de un modo muy sencillo, fácil de comprender. Y aquí ya se nos empiezan a meter otros conceptos, como por ejemplo que cuando tenemos éxitos de sobra en una tirada, si por ejemplo la dificultad es conseguir 3 éxitos y nosotros hemos sacado 5 éxitos, bueno, pues esos éxitos extra podemos hacer una cosa que llaman shift, que no sabría cómo traducir, la verdad, que significa que podemos comprar efectos especiales con esos éxitos de más, como por ejemplo conseguir más información o hacer la tirada, conseguir la prueba en menos tiempo, tener algún tipo de efecto positivo especial, ese tipo de mecánicas. Prosiguen y todo, además, no está tal y como está explicado y contado todo, parece una partida real. Es decir, no tienes a los personajes interpretando de un modo súper serio
soltando frases totalmente irreales que dices, en una partida eso no va a ser así, porque la gente suele estar en un tono más informal. Así que el cómic en eso lo representa muy bien. Y aquí ya, bueno, pues te aparece el primer combate, te explica cómo funciona la iniciativa. La iniciativa en este juego no hay que hacer tiradas, al menos en la caja de inicio no hay que hacer tiradas, sino que siempre empiezan los personajes, a no ser que haya una sorpresa o demás, y hay que turnarse. Primero un personaje, luego un enemigo, luego otro personaje, luego otro enemigo, luego otro personaje, luego otro enemigo, luego otro personaje, luego es la siguiente ronda. Siempre va intercalado. No hay agilidad, ni hay que hacer tiradas, a ver quién saca más y luego ponerse en orden, no. Sino siempre intercalándose con los personajes normalmente en orden. Y aquí te ponen, ya te explican la tirada de combate, te dicen, y de daño. Bueno, pues te dicen, mi arma hace este daño, que se le suma dados extra de daño, cuyo resultado se sumará al daño total, más los bonus, con la... Si tiene... Perdón. Si tiene el enemigo armadura y tal, y se sabe cuánto daño se hace. Y ahí dejan el cómic. Ya digo, son unas pocas páginas muy interesantes y te explican de un modo bastante rápido cómo funcionaría una partida, unas mecánicas básicas de Wrath and Glory. A mí me ha gustado mucho la idea. Me alegraría verla en más cajas de inicio, más que manuales básicos, quizá en más cajas de inicio, porque de un modo muy visual se puede dar los primeros datos de cómo sería una partida de rol a la gente que no necesariamente conoce cómo va esto del rol o no tiene mucha práctica en el mismo. Entonces, a mí me ha gustado, me parece una muy grata idea. Tristemente, o a lo mejor no tan tristemente, según se quiera ver por cada uno, a mí personalmente sí me resulta triste. A partir de aquí ya se nos van a meter reglas y conceptos de reglas sin ningún tipo de miramiento. Se nos van a explicar las mecánicas principales que ya he mencionado, ¿no? De cómo funcionan los éxitos exaltados y demás. Se nos van a explicar cuáles son las fichas de personaje. ¿Qué quiere decir cada elemento? Bueno, pues ¿qué es eso de las características? ¿Qué es eso de las habilidades? ¿Qué es eso de los puntos de ira? De Wrath. Una explicación de cómo debemos leer esa ficha, aunque como ya he mencionado antes son bastante autoexplicativas las mismas. No se nos van a hablar mucho de talentos ni nada por el estilo, eso queda relegado para el manual básico. Aquí sí se nos menciona todo el tema de las puntuaciones de salud, de cómo funciona, cómo se calcula. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el sistema de tiradas con simbolitos de los dados y demás de ejemplo para que veamos cómo funciona. Tanto se nos explica como además se nos vuelve a explicar de nuevo paso a paso para que quede claro desde un primer momento. La verdad es que, incluido el cómic, la tirada básica más o menos te la explican 3 veces, lo cual te tiene que quedar claro, queda claro, ya lo digo yo, pero bueno, nunca está de más, por si acaso. Es una tirada que ya he mencionado, en algunos puntos me recuerda un poco, ya digo, al sistema Mutant, con eso de ir a por éxitos, utilizar dados de 6 y lanzar tantos dados de 6 como la suma de tu característica y tu habilidad y ir a por éxitos, que en este caso son 4, 5 y 6, siendo el 6 que vale por 2. Bueno, a partir de aquí ya se nos van a mencionar otros elementos, como es el dado de la ira, que es ese dado diferente que mencionábamos antes cuando estábamos hablando de los contenidos de la caja, que aquí lo representan como rojo, pero puede ser simplemente que sea de otro color o que sea más grande que el resto de dados de 6 de la mesa. Ese dado es especial. Siempre va a haber un dado
que sea el dado de la ira en todas las tiradas. Cuando tú haces tu suma de característica y habilidad, al menos uno de ellos ha de ser ese dado de ira. Y es un dado especial. ¿Por qué es especial? Porque si sale un 1 o un 6 en ese dado, va a tener unas consecuencias que no van a tener el resto de dados. Para empezar, contará como los éxitos o los fallos exactamente igual que los dados normales. La particularidad es que si sacamos un 1, habrá una complicación. La complicación, esto es muy parecido a lo que pudimos ver si la habéis jugado, si no os lo explico, en un título como los juegos de Star Wars, de rol, los últimos. Básicamente que sucede algo negativo. A lo mejor la acción la hemos conseguido, no tenemos por qué fracasar si hemos conseguido los éxitos necesarios. Pero hay algún tipo de efecto narrativo negativo que va a influir en la partida. Bueno, ese sería uno de los efectos que puede causar ese dado. También, si alcanza un 6, no solamente serán los 2 éxitos, sino que sumará un punto de gloria. Los puntos de gloria, digamos que son comunes a todos los jugadores, se suman en una especie de pila común, que cualquier jugador de la mesa puede utilizar para volver a lanzar los dados en caso de una tirada fallida. Lo tengo que ver por aquí, que ya no me acuerdo. Mejor tirar un dado más, hacer un dado más de daño, aumentar la severidad de un efecto crítico o agarrar la iniciativa. Se refiere a que gastas un dado de gloria para actuar aunque no sea tu turno de iniciativa. Bueno, te dan ese punto de gloria y por si fuera poco, si estás en combate, ese sería el crítico. Ese sería el impacto crítico. Si lanzas un 6 con el dado de ira, si tienes 6 pero son con los otros dados, no has hecho un crítico en combate, pero si lanzas ese dado y sacas un 6, sí has hecho crítico en combate. Así que bueno, eso es el sistema del dado de la ira de Wrath and Glory. Aparte están los puntos de Wrath, de ira. Esos sí son para volver a lanzar los fallos, que es lo que me hacía un poco de lío. Para, una vez por turno, curarte de un cierto daño que sería el shock, que es como la fatiga. No es el daño de heridas, sino la fatiga. E incluso para introducir algún elemento narrativo y algún otro efecto más que se pueden utilizar los puntos de ira. Los puntos de ira, curiosamente, no van asociados al dado de ira. Son totalmente independientes y estos se ganan, bueno, pues por buena interpretación o por cumplir objetivos. Son de estos puntos que se suelen tener al inicio de partida, de sesión, por parte de los personajes y que pueden gastar para repetir tiradas fallidas, para repetir los fallos, como ya he mencionado antes, y demás. Son los dos únicos recursos que tienen los jugadores de cara a gastar para conseguir algún tipo de beneficio en tiradas y demás. La gloria y los puntos de ira. Por su parte, el director de juego tendrá los puntos de ruina, que funcionan de un modo muy parecido a la gloria, con la salvedad de que, bueno, el director de juego obtiene los puntos de ruina cuando los jugadores fallan pruebas de miedo, pruebas de corrupción, o si uno de sus subalternos, de sus NPCs, de sus personajes no jugadores, los enemigos, al hacer una tirada, pues en su dado de la ira saca un 6. Bueno, pues como los jugadores, ellos obtienen puntos de gloria, el director de juego tiene puntos de ruina. Ya digo, es un sistema muy sencillo que a nivel de combate luego funciona bien. De hecho está muy enfocado al combate, no hay muchas habilidades. Y a nivel de lo que es la caja de inicio, ya digo, te lo presenta todo prácticamente, salvo algunos elementos pocos que se los reserva para el manual básico, pero lo que es reglas, el funcionamiento de reglas, sistema, está prácticamente todo y te lo da todo en un libreto de unas 75 páginas aproximadamente,
Y no te menciona nada de esto luego en la aventura, así que tienes que leer primero este libro y luego ya puedes pasar a la aventura y jugar. No es una de esas cajas de inicio que directamente según la abres puedes ponerte a jugar. No, necesita una preparación previa. Ya vemos aquí, todo este capítulo es el más largo, es el de combate, pero porque no se deja nada. Te empieza a hablar incluso de, bueno, cuando lanzas granadas, de si se desvían, de si no, cómo funcionan las recargas, armas, cómo leer las fichas de las armas, las tablas aquí de impactos críticos. Aprovecharé ahora para mencionar el tema de la maquetación. No soy muy fan de la maquetación de este juego de rol. En la caja de inicio no es tan grave, en el manual básico es bastante más sangrante, que te encuentres tablas a lo mejor 2 o 3 páginas después de la explicación a la que pertenecen. Aquí no sucede tanto, pero en algún caso sucede que a lo mejor te está explicando un concepto y aparece una tabla que tú la ves y dices, ¿qué es esto? Esto no me lo ha mencionado. Y es que luego la explicación aparece 1 o 2 páginas después. Cuando normalmente, por claridad, siempre debería estar en la misma página, a lo sumo en la siguiente. Ya digo, no soy muy fan de la maquetación, me parece bastante simple y poco funcional cuando tiene que ver con este tipo de elementos, pero aun con eso no es tan grave como en el manual básico. Y más allá de eso, no voy a explayarme más. Este sería, como digo, el libreto de reglas en cuestión. Aquí ya tenemos todo el tema de las armas y demás. Unos cuantos NPCs. Esto sí es algo que no me ha agradado particularmente. Al final del libreto de reglas te aparecen las fichas de diversos enemigos, los cuales son necesarios y van a aparecer en el libro, en la aventura. Personalmente hubiera preferido que apareciesen en el libro de aventura, de manera que tú no tienes que estar abriendo el libreto de reglas para en los combates ver las estadísticas de las criaturas, sino que ya en el libro de aventura, que normalmente cuando estás dirigiendo es el que tienes a mano, pues simplemente pasas las hojas y los ves. Aquí tienes que abrir otro libro para poder ver esas estadísticas. No sé cuál ha sido el motivo de esta decisión. No soy muy fan de ella, la verdad. Y aquí terminaría este libreto de reglas. Ya digo, no es mi manera favorita de presentar las reglas, pero le salva que no es el sistema más complejo del mundo. Así que dentro de la posible complicación que supondría el plantearte las reglas de forma separada y a piñón en comparación al modo tutorial que ya mencionaba yo antes, pues dentro de eso no está mal. Pasemos ahora a la aventura. Bueno, pues vamos a hablaros del libreto de aventura, de qué contiene, de cómo es la aventura, de si merece la pena, de si no. Soy consciente de que mis reseñas siempre son largas, pero me gusta explayarme y decir todo lo que tenga que decir sobre el material de rol que estamos analizando en cuestión. Prefiero hacer eso a quedarme corto o a luego terminar diciendo esto no lo he mencionado. Advertencia a partir de ahora, por si vas a jugar esta aventura. Voy a mencionar spoilers. A partir de este momento, todo este libreto de aventura voy a hablar de spoilers, de destripes, sin ningún tipo de miramiento, de manera que si no quieres spoilearte la aventura o destriparte la aventura porque la vas a jugar dentro de poco o tienes planes de jugarla, pues tranquilo, pasa directamente a la valoración final, no tienes por qué ver esta sección. En la valoración final pasaré, ya hablo como los orcos, Dios mío, pasaré a dar un par de frases sobre cuál es mi valoración de la aventura en sí misma. Así que si lo que te interesa es eso, no te preocupes, lo puedes ver en la valoración final. Si no quieres destripártelo, no veas esta sección. Para el resto, para los que no os importa destriparos las cosas o la penséis dirigir y oye, pues no hay ningún problema. Vamos a pasar a valorar la aventura. Hablo en singular, aunque en realidad tendría que estar hablando en plural.
Dios mío, la pronunciación. Porque este libreto, que tiene unas 38 páginas aproximadamente, ya sabéis que es lo que siempre digo, página arriba, página abajo. Este libreto en realidad contiene 2 aventuras. Básicamente la segunda aventura es una continuación de la primera y está pensada para que una vez los jugadores han completado la primera aventura, pues le pongan punto y final jugando a la segunda. Pero simplemente con hacer un par de apaños, como que la motivación para la segunda aventura se le cambie un poquito, se pueden jugar como 2 aventuras independientes. No tienen por qué jugarse seguido. El motivo de esto es que son realmente 2 tipos de aventuras bastante distintos. Una primera es una aventura muy de acción y la segunda también es de acción, pero tiene un componente mayor de terror. Como el nexo que las une es básicamente el rescate de un cardenal importante de la Iglesia Imperial, voy a llamarla así, del Ministorum, bueno, pues perfectamente se puede decir que ese cardenal ha sido raptado de la nave o de su planeta por las fuerzas del caos sin necesidad de pasar por lo anterior, porque en ambas intentas salvar a este hombre. Lo que pasa es que al final de la primera, pues este hombre acaba siendo secuestrado por las fuerzas del caos cuando lo vas a salvar y entonces te lleva a la segunda aventura. Ya digo, son 2 aventuras seguidas la una de la otra, pero que se pueden jugar muy fácilmente de modo independiente. ¿Cómo están planteadas las aventuras en sí mismas? Bueno, a ver, no están mal escritas, las cosas como son, y son aventuras bastante abiertas, sobre todo la primera. Es un tipo de aventura bastante abierta la primera, básicamente, para poneros una sinopsis de la misma, lo que hace es que, bueno, los personajes, cada uno de su padre y de su madre, porque si nos hemos fijado, pertenecen a ramas muy distintas todas ellas de las distintas fuerzas imperiales, que si marines espaciales, que si hermanas de batallas, la Inquisición, el Ministorum, la Guardia Imperial, bueno, churras con merinas que se podría decir, se les junta porque ha aparecido cerca de un planeta un asteroide que parece, visto desde lejos, porque está flotando en el espacio, parece estar esculpido con la efigie del emperador, ¿vale? Esto, el Ministorum del planeta, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero bueno, esto el Ministorum del planeta lo considera como, bueno, casi una señal de un milagro por parte del emperador, ¿no? Una señal religiosa, para que nos entendamos. Es que no sé exactamente, tengo la palabra en la boca, en la lengua, en la punta de la lengua, pero no sé exactamente cómo expresároslo. En cualquier caso, una señal. Entonces se ha reunido a esta gente para ir al asteroide, porque el plan es atraerlo hacia la órbita del planeta, que quede allí, de manera que los fieles puedan ver desde el planeta el asteroide con la efigie del emperador y se regocijen de la divinidad del señor del imperio, ¿no? ¿Cuál es el giro? Bueno, pues que a medida que se empieza a acercar, se va a descubrir que esa efigie del emperador que se veía de lejos está mancillada por orcos y resulta que la han convertido los orcos en una especie de estación espacial móvil, desde donde se dedican a capturar y desmontar naves de otras razas para utilizar esa chatarra y construir ellos sus propias naves con las que seguir saqueando y arrasando otros mundos. Bueno, esa sería la aventura. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que cuando esté demasiado cerca, porque vamos en una nave al encuentro de ese asteroide
que cuando nos acerquemos la gente se dará cuenta de ese asteroide no es lo que parece, los orcos atacarán, secuestrarán a la tripulación, introducirán la nave en el asteroide y los personajes se van a ver obligados a tener que vagar por este asteroide, por el interior de este asteroide que han convertido en estación espacial los orcos, rescatar a los supervivientes de la nave y liberarla para poder huir de ella, escapar de ella, y si en el transcurso de la aventura son incluso capaces de destruir el asteroide y por tanto a todos los orcos que en él moran, pues oye, fetén, super éxito, ¿no? ¿Qué se diría? Entonces, la aventura en ese sentido funciona de esa manera. ¿Cómo está planteada? Bueno, de un modo muy abierto. Es decir, una vez bajen de la nave y ya estén, digamos, en el asteroide, a partir de ahí los jugadores van a tener libertad para moverse por el asteroide, para afrontar los distintos requisitos de cara a salvar a la gente y liberar la nave en la que han llegado a su rollo, a su manera. No tienen por qué seguir un orden establecido, pueden hacerlo a su manera. E incluso se incluyen algunas partes que el director de juego puede incluir para hacer más larga la aventura, ¿no? Porque va dentro de este asteroide también hay otras naves capturadas. Y bueno, pues puedes acabar introduciendo una sección en la aventura en la que los personajes tengan que introducir en una nave Eldar, a Eldari, ¿no? Y las experiencias que iban ahí dentro de camino a, yo que sé, a la guarida del mecánico orco para poder liberar tu propia nave. Bueno, ya digo, es una aventura que está por desarrollo, no es muy lineal, es bastante abierto, quizá no sea lo más apropiado para el jugador novato, que no sé, yo es que a lo mejor me equivoco y no hay ningún problema, pero tengo la idea en la cabeza de que para el jugador novato quizás sería mejor o más recomendable algo un poquito más dirigido, dado que la libertad le puede a lo mejor abrumar, pero puede darse el caso de que no sea así y que incluso no tenga ningún inconveniente a la hora de dirigirla de esa manera. Sepa muy bien dirigir la partida con esta libertad e incluso lo prefiera. Bueno, esto al final son preferencias de cada grupo y de cada persona. Como digo, ¿cómo está escrita? Bueno, pues de esta manera abierta, por secciones, que luego tú ya unirás según los jugadores vayan decidiendo ir hacia un sitio o hacia el otro, y al mismo tiempo con estos cuadritos de ayuda al máster, donde te van a dar consejos, bien de las reglas, bien de elementos del trasfondo, bien de elementos de la aventura. Están bien, sirven de ayuda. No vamos a darles más atención de la que requieren. Ya digo, esta sería la aventura. ¿Qué es lo que no tiene? Por ejemplo, no tiene mapas de ningún tipo. Es curioso porque es un juego que a nivel de combate recuerda un poquito a D&D. No es necesario, se puede hacer de forma abstracta. Aquí no hay cosas como flanqueos ni nada por el estilo. Pero dado que te vienen los tokens, dado que tienes estos mapas en la caja, parece que pide que pongas los mismos en la mesa y manejéis los combates de esta manera. Sin embargo, no sé, tampoco se explica muy bien cuál es la distribución de las estancias donde va a haber combates. Se deja un poco al libre albedrío del director de juego. Bueno, a ver. Insisto, para una caja de inicio prefiero algo más guiado. Siempre pensando en el jugador principiante, ¿vale? De hecho, según la estaba leyendo y tal, yo no tenía mucho problema, pero sí que decían, para esta escena, si me pones un mapa, que a ver, que escoger el mapa, perdón, el mapa, uno de los mapas que nos ha dado la propia caja, poner una imagen con la distribución de dónde estaría a lo mejor los enemigos y demás,
Y ayudaría, yo creo que bastante, a saber cuál es la distribución espacial de los enemigos y por tanto luego de los jugadores de cara al combate. Preferencia personal. Ya digo, aquí no aparece nada de eso. En cualquier caso, la aventura debería durar 1, 2, 3 sesiones, depende lo que la quieras alargar con estas secciones opcionales. Y bueno, realmente este sería el único mapa o imagen que tenga que ver un poco con la aventura en sí misma, que es lo que sería el asteroide en cuestión. Ya vemos que sería la efigie del emperador, pero luego está mancillado por los orcos y demás. Y esto sería el interior. Hay que hacerse la idea de que esto es una roca inmensa, gigantesca, ¿vale? Entonces, por dentro, todas estas cosas pequeñitas serían naves de dimensiones muy, muy grandes. Los jugadores no se están metiendo en una cosa, en un asteroide pequeñito, en una instalación, no. Sería algo muy, muy grande. Ya digo, lo único, esos puntos, que lo que ya mencioné antes, al hablaros de las reglas, que cuando tienes que ver las estadísticas de muchos de los enemigos, tienes que ir al libreto de reglas porque en este libreto de aventura no están. Con eso terminaríamos la aventura, ya digo, según lo hayan conseguido o no, y pasarías, si quieres jugarlo, a esta parte 2 de Aemonus Rex, que esta es curiosamente una aventura quizá algo más cerrada. Es más cerrada porque tiene lugar en una nave espacial que ha pasado a formar parte de las fuerzas del caos, y entonces está pensada para mostrarte que el universo Warhammer 40.000 no son solo guerras salvajes y marines espaciales matando enemigos, también tiene ese toque de terror, con la corrupción de las fuerzas oscuras, con el miedo y demás, y esta aventura que está presentada, bueno, básicamente cada párrafo sería una sección de la nave y qué puedes encontrar en ella. Tú ya la distribuyes según los jugadores vayan yendo hacia unas zonas u otras. Y está pensado precisamente para eso. Para encontrarte con la parte terrorífica del universo, con demonios, con cultistas, cosas así. Hasta que al final te enfrentes al gran villano de toda de estas dos aventuras. E incluso dejes la puerta abierta a continuar la aventura, porque a lo mejor han triunfado, pero al rescatar a esta eminencia, este cardenal, creo que es, del Ministorum, pues a lo mejor ha vuelto con algo de influencia oscura en su interior. No se sabe. Ya digo. Más allá de eso, ¿veis? Esto es lo que no entiendo. Luego se dedican una serie de páginas que podrían haberse dedicado a tener aquí las estadísticas de los enemigos para hablarnos del trasfondo y las relaciones de los distintos personajes creados, que ya están en las propias fichas, no hacía falta ponerlo aquí, es repetir información, y solamente se presentan las fichas y explicaciones de algunos de los personajes no jugadores más importantes, como es el cardenal, tenía yo razón, Ignator, o algunos de los jefes orcos, ¿no? Bueno, o incluso de los enemigos demoníacos. Y hasta aquí llega este libreto de aventura de Wrath and Glory, que no es el libreto más amigable con el jugador novel, pero tampoco es particularmente grave. Creo que se puede dirigir por un jugador novel, pero no es lo ideal. Como sucedía con el libreto de reglas, que venían todas presentadas de golpe en vez de modo tutorial, la aventura también está planteada. Es muy interesante y va a ser una aventura muy de acción, que va a tener bastantes combates y seguramente los jugadores se lo van a pasar muy bien si les molan ese tipo de partidas. Pero de cara a dirigirla es bastante abierta, y eso, para lo que es un producto iniciático, yo a nivel personal siempre he pensado que no es lo mejor, no es lo ideal.
habiendo dicho esto, vamos a pasar ya a la valoración final del producto en conjunto y a ver qué valoración nos merece. Llegamos a la valoración final de este Horizon Glory Starter Set. Durante toda esta reseña, todo este vídeo, ha habido un elemento que me he resistido a mencionar porque consideraba que era mejor ponerlo sobre la mesa cuando llegásemos a esta parte final, que es el precio. Hemos visto cuáles son los contenidos de la caja. Trae consigo una serie de contenidos esenciales de cualquier caja, ni más ni menos que muchas otras que hay en el mercado: dados, tokens, aventura, reglas y, en este caso, un par de mapas, que en realidad son 4 porque están por las dos caras, pero a nivel de material son 2 mapas. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que tenemos ni más ni menos que un precio recomendado de esta caja ahora mismo, si nos metemos en internet, de entre 50 y 60 euros. No estoy exagerando. Ir a la tienda de Cubicle 7, la oficial, y tendréis la caja por 52,99 euros, si la memoria no me falla. Y no la vais a encontrar mucho más barata. Ronda esa horquilla, 50-60 euros. Es un precio desmesurado. Así lo digo de claro. La caja no está mal, ¿vale? La aventura está bien. Es cierto que es a mi gusto demasiado abierta para el jugador iniciático novel, principiante. Que las reglas vienen todas a piñón en vez de en modo tutorial. Pero bueno, se salva que no es un sistema particularmente complejo de jugar. Es profundo, tiene muchas posibilidades, pero no es complejo. Y bueno, luego la caja, bueno, pues está hecha con ese cartón malucho, como las de Fantasy Flight. Los dados es cierto que son personalizados, son 10 dados, pero son dados de 6 caras normales, no tienen un tamaño desmesurado. Los mapas tampoco tienen un material particularmente extraordinario, es un material normal. Y los libretos 3/4 de lo mismo, las fichas de personaje igual. Y lo único son los tokens, que son acrílicos en vez de ser de cartón troquelado. Quiero decir con esto que no encuentro la explicación a que esta caja tenga un precio tan elevado como el de un manual básico. Si nos compramos el manual básico de Horizon Glory, son también otros 50-60 euros. Una de las cosas, de las virtudes que debería tener una caja de inicio, siempre, debería ser un precio más reducido. No es viable o no me parece inteligente que cuesten lo mismo que un manual básico, porque no estás teniendo un producto como un manual básico que te va a dar muchas más horas de juego, tiene a fin de cuentas el juego completo. Esto no deja de ser una pequeña porción del juego para que aprendas a jugar o para que la gente se inicie y que luego dé el salto al manual básico. Por tanto, siempre debería tener un precio que debería rondar la mitad de lo que cuesta un manual básico, a mi parecer. Luego hay otras cajas que pueden llegar a costar incluso menos. Fijaros que hace poco reseñamos la de Warhammer Fantasy. Recordar, si visteis ese vídeo, la cantidad ingente de contenidos que tenía, y tenía un precio recomendado de entre 25 y 30 euros. Es mucho más barata que esta y trae muchos más contenidos y algunos de mejor calidad. Luego, no entiendo el precio de esta caja bajo ningún concepto ni ningún motivo. Ya nos quejamos cuando hicimos el cara a cara de la caja de inicio de Leyenda de los 5 Anillos, de que estaba 10 euros más cara que las de Star Wars, cuando realmente traían lo mismo que las de Star Wars. Luego no sabíamos a dónde iban esos 10 euros extra. Pues en este caso, 3/4 de lo mismo, solo que incluso más grave, porque estamos hablando de un sobreprecio de entre 20 y 30 euros más
que la caja de inicio media que te puedes encontrar en el mercado. Ya digo, para mí es uno de los puntos negativos más gordos, pero más gordos, que tienen que ver con este producto. Y curiosamente no tiene que ver con el contenido en sí mismo o con los materiales. Es el sobreprecio que tiene, es totalmente desmesurado. Toda la línea de Warhammer 40.000, cuando la estaba gestionando Ulises, tenía un precio desorbitado, que no se correspondía con lo que luego obtenías, ¿vale? En el paso a Cubicle 7 no sé qué va a pasar. De momento Cubicle 7 no ha modificado el precio de esta caja de inicio, ahora que la están vendiendo ellos. No sé si es porque están más centrados en el manual básico de Wrath and Glory, de modificarlo y demás, entonces esto prefieren no tocarlo y veremos a futuro qué pasa. Pero de momento el precio es prohibitivo. Para lo que es una caja de inicio, me parece exagerado, pero por mucho. Luego, la valoración final en cuanto a lo que es el contenido en sí mismo. Bueno, ya hemos dicho que el contenido está bien, trae lo esencial. Es cierto que algunos materiales, como la caja de cartón malote, no me gustan, pero tiene otros puntos positivos. Quizá me quedo con los dados, pero también es cierto que los tokens acrílicos están bien, pero me hubiera conformado con unos de cartón. Tampoco el hecho de que sean acrílicos hace que sea una diferencia abismal con respecto a otras cajas de inicio. Y luego ya, lo que es libro de reglas y aventura, en resumen, lo que puedo decir al respecto es que sin estar mal, no son todo lo amigables con los principiantes, con los jugadores principiantes que deberían. Quiero decir que, y con esto creo que está pasando mucho, que se están lanzando muchas cajas de inicio, porque es un tipo de producto que ahora mismo parece que llama muchísimo, a mí me llama muchísimo por lo menos, pero no todo el mundo está sabiendo enfocarlo como quizá debería, o al menos lo que yo a nivel personal creo que debería ser este tipo de producto. Entonces, es una caja de inicio que creo que funciona muy bien como muestra del juego, del manual básico, pero si ya tienes unos conocimientos previos de lo que es el mundo del rol, si ya has jugado a juegos de rol o si sabes más o menos cómo dirigir una partida de rol, si no eres novato precisamente en este mundillo, en esta afición, en ese sentido no vas a tener ningún problema, la caja funciona bien, la aventura es entretenida, la presentación de las reglas no vas a tener seguro ninguna queja porque estás acostumbrado a leerte manuales de rol donde tienes un capítulo o dos dedicados a las reglas y a leértelas todas de golpe y luego en partida, bueno, pues ya vas viendo cómo las vas aplicando y te las vas memorizando y cosas así, estás acostumbrado a ese proceso y que la aventura sea abierta y tal, pues incluso mejor, porque a lo mejor no eres un fan de las aventuras dirigidas. Prefieres tener este toque de libertad para que los jugadores se puedan mover un poquito a su antojo y tú ya como director de juego les vas introduciendo pues esta cosa por aquí, esta cosa por allá, ahora les meto esta porción de aventura en este momento y así alargamos un poco más y seguro que se lo pasan bien, ¿no? Porque el tono el que estamos consiguiendo en este momento merece la pena. Bueno, insisto, si eres un jugador que ya tiene unas tablas en esto del rol, no vas a encontrar ningún tipo de problema en esta caja. Más allá de eso, de lo que he mencionado, de que tiene un precio desorbitado. Ahora bien, como caja de inicio para el jugador principiante, pero ya no principiante, sino el que no ha tocado un juego de rol en su vida. Pero, por ejemplo, dice, hostia, a mí me flipa Warhammer 40.000. Conozco las miniaturas, conozco el juego de miniaturas. He leído novelas, o a lo mejor he jugado, yo que sé, 1000 horas al videojuego, yo que sé, el Dawn of War, mismamente. Algo así, ¿vale? Me flipa Warhammer 40.000. Han sacado un juego de rol y a mí esto de los juegos de rol siempre me ha llamado la atención. Pues oye, Starter Set, vale, debe ser que Starter Set hay que empezar por aquí, porque a lo mejor se ha jugado a juegos de cartas y cosas así, pues parece como que el Starter Set, la palabra lo dice, ¿no? Empieza por aquí, casi. Pues vas aquí y si no has tocado un juego de rol en tu vida, sí que es cierto que la curva
la curva de aprendizaje puede ser un poquito más elevada que si cogieses una caja mejor planteada como pueda ser la de los juegos de Star Wars o la Leyenda de los Cinco Anillos, que es mucho menos empinada. Aquí puede ser un poquito más empinada por lo que te digo, porque no es una caja que sea tan amigable contigo, con ese jugador principiante que no ha tocado un juego de rol en su vida. Porque te va a soltar las reglas a porrillo, de manera que tú tengas que lidiar luego con ellas en partida. Irás aprendiendo, porque al final todos hemos aprendido y esta afición tampoco requiere una ingeniería. Pero todo lo que sea facilitar siempre viene bien. Y de nuevo la aventura, bueno, pues tendrás algún que otro inconveniente porque no es tan dirigida y se te puede ir un poquito de las manos si no sabes lidiar con esto de que en el fondo en el rol te pueden salir los jugadores por cualquier lado y a veces hay que improvisar. Entonces, para ese tipo de jugador sí que es cierto que la caja no es ideal. No es mala, pero no es ideal. Este es mi resumen, mi valoración final de este vídeo que me juego el cuello, ha durado por lo menos una hora. No voy a decir más allá de este punto. Si os interesa, si sabéis inglés, porque esto está en inglés, vosotros veréis si le echáis un ojo. Si no, ya advierto, para mí el punto negativo por antonomasia, más grande, más gordo de toda la caja, es ese precio, que no sé de dónde leche sale. No sé, cuando han hecho las matemáticas y el cálculo, no sé dónde va ese dinero, porque no va a la caja. Y nada más. Nos vemos con futuras reseñas, sean iniciáticas, no sean iniciáticas, en partidas, en mozas oxidadas o en cualquier tipo de contenido que soltemos a este canal en 5 minutos rol, que espero que encontréis de vuestro agrado. Y si sois fans de los juegos de rol y demás, suscribiros porque tenemos mucho y muy diferente contenido para todos vosotros. Así que nada más por mi parte. Me despido, como siempre, sed serviles hacia los dioses del caos, en particular a Slanes, que es con el que más te vas a divertir. Y nos vemos en futuros vídeos de rol, de Warhammer, o de Cthulhu, o de lo que toque. Hasta la próxima. Adiós.